Mi nombre es Jacinto Capote y vamos a intentar ver un poquito los cambios que se han introducido en Drupal 8 respecto a la API de Drupal 7. Yo llevo bastante tiempo ya con Drupal, he sufrido desde su versión en 4.6 hasta ahora en 8 y bueno, vamos a ver un poquito Drupal 8, que los cambios son bastante grandes y parece que nos vamos acercando más a la comunidad PHP, mientras que antiguamente éramos un poco bichos raros, porque Drupal hacía todo a su forma y parece que nos estamos acercando más a los estándares. ¿Vale? Lo primero, ¿por qué debemos migrar a Drupal 8? Esto es siempre la misma serpiente que tienes que ir migrando. Si vas haciendo nuevos proyectos, vas a tener que ir utilizando Drupal 8, porque si no, te vas a ir quedando detrás. Y si te vas quedando detrás, sabemos lo que pasa, que te va a comer el mercado. Y cada vez pues, vamos evolucionando más. Sobre si debemos de tener miedo. Esto siempre pasa en informática y nos tenemos que ir renovando. Drupal 8 se supone o se espera que sea un gran cambio respecto tanto a mentalidad y también respecto a abrirnos a otros grupos con la integración de Symfony. Explicaré un poquito sobre ello. Y también porque, claro, ahora siempre Drupal ha sido programación estructurada, siempre ha intentado implementar todo a su forma, siempre ha funcionado, en muchísimos proyectos de éxito, pero claro, ¿qué ha pasado con Symfony? Se ha visto que es una herramienta muy útil y que tiene cosas muy bien implementadas y son estándares. Entonces se ha pensado, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no lo metemos en Drupal y reutilizamos las cosas? Pues una gran idea y se espera que tenga mucho futuro y que ya en Drupal 9 también se eliminen muchas más cosas y se vayan integrando cada vez más. Sobre módulos y theme, vamos a hablar primero un poquito sobre la parte de módulos y luego un poquito sobre theme, también los cambios que ha habido. La gran sorpresa con la API de Drupal 8 es que se integra Symfony dentro de él. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a utilizar varios componentes de Symfony, tanto para routing, tanto para también en theme con Twig, que ha habido también varias charlas. Y es un gran cambio de mentalidad porque ya nos vamos metiendo más en programación orientada a objetos. Esto significa también que hay mucha gente que está acostumbrada a la estructurada y la programación orientada a objetos parece un poco rara. Entonces también se espera que con Drupal 8 mucha gente abandone el desarrollo, gente que no era profesional, porque ahora mismo también con Drupal cualquiera puede tocar. Si te viene un cliente te puede decir, te voy a coger un TPL y te voy a cambiar la variable y veo que funciona. O ve que hay mucha documentación y ve una función, voy a tocar aquí y lo cambia. Con esto en Drupal 8 va a cambiar un poquito y la gente se lo va a tener que currar un poquito más. Es verdad que está mucho mejor montado, trae por ejemplo también Views en Core y montar un sitio va a ser mucho más sencillo, pero customizarlo va a haber que tirar ya de gente que esté metida bien en el mundo y no va a ser ya simplemente soy un PHPero y toco aquí y funciona, o hago un DB query en un TPL y funciona, aunque esté mal, pero funciona. Esto ya un poquito se va a cambiar y desde ese aspecto, por lo menos yo creo que va a ser bueno. Luego, sobre Symfony, como estaba comentando un poco, se toman por parte Twig, un poco de routing, el exportar configuración en fichero, que también es uno de los grandes problemas que siempre se le ha dicho a Drupal, porque, claro, ¿cuál era el problema cuando tenemos varios entornos? ¿Cómo pasar configuración? Hay gente que se le ocurra mucho con features, con su update, pero claro, siempre tenemos el mismo problema de quiero pasar una view y claro, tengo que exportarla, recrear ficheros, enviarlo, quiero hacer una configuración, vale, tengo que hacer un variable set, en un update, vale, con esto todo va a cambiar. Aquí se supone que vamos a utilizar ya estándares y son ficheros YAML y subiendo un fichero YAML a producción desde un entorno de desarrollo ya tenemos hecho el deployment. Entonces esto va a quitar grandes dolores de cabeza cuando pasemos código. Empezamos por los módulos. ¿Vale? En Drupal 8 también hay un cambio en la arquitectura.
Ahora los módulos básicos están sobre una carpeta que se llama Core, entonces está un poco separado porque el site ya no va dentro tampoco, digamos, de lo que es la instalación y está también muy bien separado, entonces no vamos a tener tampoco muchos problemas sobre ello. Luego voy a empezar con un pequeño ejemplo, el típico Hello World en Drupal 8. El primer gran cambio es que ya en Drupal 8 respecto a Drupal 7 no vamos a tener un punto info. Esto casi siempre desde las versiones primeras siempre tenemos punto info. Pues ya el punto info desaparece. Entonces vamos a tener un estándar, casi todos los ficheros de configuración y ficheros que usemos ahora van a ser en formato llave. ¿Vale? Esto es un estándar que se toma también desde Symfony, también hay mucha documentación por ahí por si se quiere ver, también luego comentar un poquito sobre PSR0 y un poquito más. Pero lo principal es que ahora el punto info es un punto llave y la estructura es como la siguiente, es muy sencilla. Ponemos nuestro name, nuestro type, description, package, version y core. Es casi exactamente igual, pero con estos pequeños cambios. ¿Vale? Las dependencias en vez de como utilizamos un estilo array de una solución que se usó en Drupal, ahora utilizamos un estándar, utilizamos una pequeña configuración, ponemos dependencias y ponemos los menús que deseamos que sean, los módulos que deseamos que sean dependientes. ¿Vale? Luego comenzamos también con nuestra primera página. En Drupal 7, Drupal 7, Drupal 6, ¿vale? Teníamos únicamente un hub menú. Hub menú, implementábamos unos ítems, que podían ser menú callback o menú ítem, le poníamos las funciones a la función que iba a llamar, devolvíamos el código, HTML o una función de theme y ya lo teníamos todo resuelto. Ahora esto es un poco un gran cambio, vamos a seguir estándares, ahora esto siempre va a estar un poco más estandarizado. Parece un poco más complejo, pero en verdad luego a la hora de reutilizar y demás va a ser mucho más sencillo porque podemos extender clases y nos podemos ahorrar bastante trabajo. También un cambio bastante gordo en Drupal 8 es que vamos a tener una expansión de ficheros bastante grande. En Drupal antes en el punto módulo añadíamos todo y el que era un poquito más cuidadoso con el código se creaba su punto admin.in o su punto algo.inc. Ahora aquí en Drupal vamos a tener una explosión bastante grande de ficheros porque las clases deben ir en un único fichero y por cada routing y más cosas vamos a tener un único fichero, entonces vamos a tener gran cantidad. Lo primero sería muy parecido a Drupal 7 y al hub menú de toda la vida. Sería implementar un hub menú en el que tenemos un ítem, le ponemos como siempre el ítem, su key, el title, description, y aquí es donde viene el gran cambio, que es el routing name. El routing name va a ser la clase que va a ser el routing al que vamos a llamar, que va a ser que devuelva el output. Ahora explicaré también cómo se implementa el routing y también el hub menú. Quieren cambiarlo, todavía esto no está cerrado, está la issue, no sé en qué estado está ahora mismo, que lo quieren renombrar en default menu link. ¿Esto por qué es así? Porque únicamente el hub menú se va a usar en Drupal 8 cuando sea un menú de que salga con enlace y demás. Si es un menú callback, por ejemplo, que utilizamos para cualquier llamada en el que no se muestra un enlace, ni un título ni nada, no vamos a tener que implementar el hub menú en Drupal 8. Entonces, por eso se quiere cambiar el nombre porque no tiene mucho sentido, porque ahora, si lo ponemos default menu link, tiene más consistencia el nombre. Ahora vemos el gran cambio. Primero tenemos que definir el router name que hemos dicho que vamos a usar. Como he dicho antes, casi toda la configuración y ficheros que usa Drupal utiliza un YAML. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Hemos dicho el router name debe coincidir con el primer key que hemos dicho. Le vamos a decir el path que tiene y el default. El default content va a decir dónde se encuentra el controller. Y el requirement, que es permission, que es el típico access argument. Luego también esto hay mucho más extensión en el que podemos añadirle muchas más cosas como sucedía en Drupal 7, de poner una función custom para el acceso o otra configuración, pero eso siempre nos metemos en api.drupal.org y miramos a ver de dónde tenemos que tirar. Y el nombre del fichero debe ser hello-routing.yaml. ¿Vale? Veamos un poquito más a fondo, ¿vale? Como estaba comentando,
la primera parte es el nombre de máquina, ¿vale? La mejor práctica es utilizar el prefijo de tu ruta con el nombre de tu módulo. Contra más organizado, mejor vamos a tenerlo que entender. Y como he dicho, va a haber una explosión muy grande en ficheros y todo lo que sea, tener todo bien organizado, que podamos hacer un grep-r y buscar lo que necesitemos, vamos a encontrar mucho más fácil si lo llamamos por el nombre o por un prefijo que si le ponemos A, B o C. Esto es como siempre. ¿Vale? Luego, el content, ¿vale? Describe la controller class, como he dicho, del método que usará para procesar la página y devolver el contenido. Es similar a PageCard. Ahora explicaré un poquito cómo se devuelve el contenido y cómo se implementa el control. Vale, permission, como he dicho antes, he definido como el permiso que está en el hook permission. Esto no ha cambiado nada. Si necesitamos permiso, pues implementamos el hook permission como siempre y retornamos un array con sus valores de los permisos que hemos implementado. Como comenté antes, una nota muy importante es que los callbacks, que sean de tipo menú callback, no necesitamos ya definir un menú y por eso están intentando cambiar el nombre. Entonces únicamente utilizamos el routing. Vale, creamos el controller. Un controller, aquí ya es donde entramos un poco en el misterio de la programación orientada a objetos y vamos a implementar una clase, que es la que va a manejar todo lo que vamos a mostrar en la página, ¿vale? La declaración del controller, como mostré antes, va a ser en Drupal hello controller, hello DrupalCamp, ¿vale? Toda la definición está sobre PSR0. PSR0 es una definición para poder autocargar las clases automáticamente y además es estándar, ¿vale? Entonces, también vamos a tener un gran cambio respecto a que vamos a empezar a utilizar estándares. Esto significa que ya vamos a estar integrados más en comunidades PHP y seguir un poquito estándares, porque hasta siempre Drupal no seguía ningún estándar, seguía la Drupal Way. Y claro, si salías un poco de Drupal, pues estabas un poco perdido. Ahora se supone que es un poco más estándar. También gente que conozca más Symfony y demás, también se supone que se puede integrar antes en Drupal 8, pero bueno. ¿Vale? Entonces, como en la definición anterior que hemos dicho, vamos a tener que crear el siguiente fichero, ¿vale? Que es donde va a intentar buscar el controller. Entonces, como hemos dicho, el módulo se llama hello, vamos a poner modules, hello, lib, controller y hello controller. ¿Vale? Como he dicho antes, lo de la explosión de los ficheros, imaginaros que tenemos 10, 15 menú ítems en el home menú o controllers. Entonces vamos a tener 10, 15 ficheros en esa parte. Entonces va creciendo un poquito exponencialmente cuando antes todo lo teníamos en el punto module, lo teníamos todo, todas las funciones. Ahora claro, va a estar mucho más separado, va a estar mucho más bonito y muchos más ficheros por todos lados. Y ahora el fichero, ¿vale? Fichero que implementa una clase. Primero ponemos el namespace. Usamos otro controlador, que es el controlador base, que es el que implementa el core de Drupal. Entonces extendemos a partir de él. Siempre vamos a intentar extender, si ya aquí por ejemplo extendemos el core, pero si tuviéramos por ejemplo muchas funciones de página que fueran iguales y quisiéramos reutilizarlas, pues podríamos extender de otra función. Esto es algo que es muy bueno y que es de la programación orientada a objetos, que todo el mundo debería conocer, y la herencia nos ahorra muchas líneas de código. En Drupal siempre cuando queríamos reutilizar algo en otro módulo, ponte a copiar o a hartarte de implementar un conmenú ítem y devuelve otra vez las mismas páginas para luego llamar una función. Pero el conmenú y las otras funciones te las tenía que tragar sí o sí. Ahora podemos heredar. Y esto es lo bueno que tenemos en Drupal. Entonces, implementamos la clase y la clase lo que tiene es el método que dijimos antes, que puse antes, ¿vale? Que es el que está puesto después de los dos puntos, que es hello DrupalCamp. Ese es el que va a llamar para mostrar el main del body. Y el main del body es, como siempre, un array, como en Drupal 7. Le decimos que es un output, un markup que dice hello DrupalCamp. Hasta aquí todo ok, ya tendríamos nuestro controller. Como comentaba antes, pues eso, pues entendemos desde core. Esto es un poquito al principio complicado, pero bueno, con la documentación y con un poco a base de tiempo
podemos aprendérnosla. Si no, pues como siempre, tirando de api.drupal y cuando saquen el libro de Pro Development Drupal 8, pues tenerlo siempre al lado y si va uno al baño, pues te lo coges y te lo lees un rato también y ya vas aprovechando para aprendértelo todo. Como hemos visto y comentado antes, es eso. Es más complejo que una página, pero tenemos que pensar que podemos extender y que también vamos a poder reutilizar. Y que al tener todo dividido en ficheros, si queremos reutilizar una página o un controller, va a ser copy-paste. No va a ser ponte a abrir el módulo, ponte a ver qué utiliza y vamos a ver si funciona. Voy a hacer copy-paste. Aquí no, aquí tenemos ficheros independientes. Si quiero una clase, la copio y la incluyo. ¿Vale? Con algunos cambios más complejos, ahora voy a comentar más cambios, pero como comenté antes, hay muchas más opciones en los controles, tanto para, digamos, la migración desde un access canvas para llamar funciones específicas de acceso. En las páginas de Drupal.org, ahí viene toda la información extendida. Hace una semana o dos también Gabo ha liberado una página con todos los cambios casi principales de Drupal 8, en la que yo he tomado también muchas referencias y de ahí se puede extraer mucha información y como introducción a Drupal 8. ¿Vale? Tenemos una nueva configuración de API. Ahora, por ejemplo, ya nos olvidamos de los canallas variable set, variable get, que lo que hacía era únicamente una consulta a la base de datos o si lo teníamos en código. Ahora, como he comentado, vamos a tener toda la configuración en ficheros YAML. Y con esto, ¿qué conseguimos? Vale, como he dicho antes, volvemos a esto es estándar y si queremos hacer deployment tenemos que copiar y pegar ficheros únicamente, o si lo tenemos bajo Git, metemos la configuración bajo Git, hacemos un pull y ya vamos a tener la configuración o en desarrollo o en live o lo que quiera. No tenemos que estar andando de esta variable que quiere cambiar valor o pues, toca la mano o peta o no sé qué. Ya lo podemos tener todo bajo control. También vamos a poder saber quién ha cambiado una variable o que después vienen los típicos clientes de esto no me funciona pero el valor está cambiado y yo no lo he tocado. Pues entonces ya vamos a tener todo aquí un poco bajo control. ¿Vale? Entonces, esto es lo que he comentado, ¿vale? También era una gran demanda de que se venía diciendo en Drupal, de los deployments, que eran un gran problema. Oh. ¿Quién me está hablando? Espérate, hombre. El que faltaba. Vale. Y una instalación nueva de Drupal por defecto se crearán dos directorios, ¿vale? Tenemos el Active y el Staging. El Active es la actual configuración de la que está tirando el sitio. Y el Staging es la configuración lista para importar. Esto no lo tengo también las diapositivas, pero por ejemplo Views, también ahora todas las exportaciones de Views van en ficheros YAML. Entonces cuando tú estás editando una View, tú te puedes ir al Files y puedes ir mirando cómo va cambiando o cómo está. Y entonces vamos a tener mucho más control que después tener toda esta información en una base de datos, como siempre hemos tenido, de o base de datos o tenemos el fichero PHP. Aquí ya vamos a la forma guay de PHP, que bueno, a utilizar Symfony y demás, pero bueno, si funciona y es bonito, ¿por qué no cogerlo? Vale, entonces empezamos. Un ejemplo de fichero simple de configuración. Pongamos que tenemos un string, tenemos otro que es un in y un bool. Y luego podemos tener ejemplos más complejos y anidados, como por ejemplo ahí podemos ver, el data es como si fuera un array, la indentación en estos ficheros también es muy importante. Y luego por ejemplo el de abajo que viene IE y D. También ahora muchas de las cosas de Drupal 8, tanto views, nodos y demás, siempre van ahí sobre un UID, entonces también va a ser único y esto ayuda también a los deployments y tener todo mucho bajo control. Entonces vamos a ganar mucho tiempo entre la fase de desarrollo y pasar al live. Vale. Una vez que tenemos un fichero de configuración, esto digamos equivaldría a un variable get o un variable set, ¿vale? Entonces, si queremos leer configuración, ahora, como comenté, todo esto va a estar orientado a objetos. Entonces, obtenemos un config, hacemos un drupal2.config y el prefix name.
que queremos obtenerlo, pues llamamos al método get, si queremos establecerlo, método set, queremos guardar, pues save. Es muy sencillo, únicamente son cambios de programación estructurada orientada a objetos. Pueden parecer grandes cambios, pero es un gran cambio de paradigma, pero bueno, tampoco... Joder. Tampoco es que nos vayamos a morir por aprendernos una clase y llamar a get, set y save, en vez de variable get o variable save. ¿Vale? Luego está un tema que ha introducido también Drupal 8, que tiene un poco de diferencia con Drupal 7, porque Drupal 7 digamos que no lo tiene, y es la plugin API. Ahora digamos que todo en Drupal es un plugin. Podemos tener pequeñas funcionalidades, por ejemplo un plugin, un widget, pero después también el widget puede ser bien un plugin y después un blog también puede ser un plugin, todo digamos que puede ser un plugin. Con esto, ¿qué podemos conseguir? Podemos extenderlo, podemos heredar de uno, podemos llamarlo, entonces todo va a ser más estándar y no tenemos tanta diferencia entre todos los objetos de Drupal. Con esto también conseguimos que podamos tener muchos métodos compartidos en los que podemos llamar y aquí sí nos vamos a ahorrar muchas funciones de las que siempre nos tenemos que aprender en Drupal o tenemos que consultar la API, porque van a estar muchas compartidas. Entonces, para los plugins principalmente tienen tres elementos base. Tenemos los plugin types, que es el controlling de la clase, dice cómo se encontrarán los plugins de este tipo, cómo se crearán las instancias. El discovery, la parte de cómo encontrar el plugin, y el plugin factory, que es el encargado de crear una instancia. ¿Vale? Después vamos a definir un plugin manager, que los dos requisitos es definir el método que vamos a decir que lo va a encontrar y el que dice cómo va a crear la instancia. Para definir el servicio, primero debemos crear un fichero llamado module service yammer con el formato plugin manager.archive. El plugin va a ser se llama archive. Le decimos la clase con el formato donde va a tener que estar y los argumentos que recibe. El formato, como digo antes, es muy sencillo, pero si se quiere ver un poco más en profundidad es mirar la documentación, pelearte un rato con él y lo tienes manejado en 2 segundos. Luego pues nos vamos a crear la clase, como siempre, decimos el namespace, luego le decimos los que tenemos que usar. Eso también es otro cambio en Drupal 8, ya aquí no tenemos los típicos include, aquí vamos un poquito más complejo, pero eso mejor es mirarlo en la documentación y demás, de cómo va ese manejo de todo. Sobre todo si se quiere primero aprender a Drupal 8, yo recomendaría también coger primero un libro de Symfony, el de Javier Iguiluz, es muy bueno y está en español y te ayuda mucho. Entonces implementamos la clase, extendemos del default plugin manager y como le hemos dicho, recibimos los argumentos que le hemos dicho antes. Le decimos el constructor, cuál va a ser, el alter info, que va a ser que nos puede alterar la información, el caché backend. Esto es un poco más complejo, el plugin API, pero la documentación está empezando a ser muy buena y hay que echarle un rato, así en transparencia un poco de difícil entender. Luego, para utilizar un plugin, pues únicamente tenemos que crear una nueva instancia, ya está, le decimos a usar que incluya nuestro plugin y le decimos que use nuestra clase que hemos implementado antes y tenemos una instancia en tag. Luego, para obtener los plugins disponibles, pues llamamos a getDefinition y podemos tener todos los plugins. Queremos tener uno específico, pues le pasamos getDefinition, el plugin ID, y ya lo extendimos. Queremos tener, por ejemplo, un plugin con valores por defecto, pues lo llamaríamos y después el segundo parámetro sería un array. Y la anotación de plugin, que esto también es algo que cambia en Drupal. Me la tengo. Espérate. Vale. La anotación ahora en Drupal siempre se utilizaba documentación de estilo Doxygen, en la que tú le ponías los comentarios PHP con los 2 asteriscos y luego ponías lo que te salía de la gana.
Podías poner lo que te quisieras, después te veías los comentarios de cualquiera con 2 barras o lo que quisieras. Ahora con el PSR0 un poco estándar y hay información que se lee también de los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho más cuidado con los comentarios y seguir algunos estándares. Entonces, es coger información de Drupal y acordarte un poco cuando vayas a implementar. Esto también vamos a conseguir un poco que el código sea más claro y que no hagamos tantas guarradas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para un plugin tenemos que usar @plugin. Pero después, por ejemplo, también hay información que se lee luego a través de los comentarios. Por ejemplo, ID, el label. Y aquí luego, sí, por si os interesa, podéis leer un poco de por qué hay que utilizar anotaciones, la sintaxis de las anotaciones. Por aquí, por ejemplo, es algo más complejo. Y es información que creo, si no recuerdo mal, la leen y hace que también se obtenga mucho mayor rendimiento poniéndola en los comentarios. Luego, seguimos por aquí. Vale. Seguimos la siguiente clase, que es la base de Discovery. Esta es la única que implementa 2 funciones, que es la definición del plugin, se me ha cortado un poco, y el plugin definition. Como he dicho antes, esto de los plugins en Drupal 8 es un poco complejo y es mejor mirar documentación, los módulos que trae Drupal y pelearse un poco con ellos porque así en transparencia es un poco difícil de entender. Luego, por ejemplo, como comentar, los plugins pueden ser cualquier cosa y, por ejemplo, para un bloque podemos decirle que nuestro plugin que hemos llamado MenuBlock, pues es la clase que vamos a utilizar. Entonces, implementaríamos el block info y decimos qué clase debe usar. Vale. Sobre Entity API, ¿vale? Sobre toda la documentación que hay en Drupal, todavía se están trabajando en ella. Entonces, de información hay muy poca y está cambiando porque están trabajando mucho sobre ella. Entonces, mejor no decir nada porque luego a los 2 días puede cambiar y podemos generar bastante confusión. ¿Vale? Luego vamos a empezar con los cambios en la For API, ¿vale? Hay muchos elementos nuevos en la For API, como por ejemplo con la integración de HTML5 vamos a tener tel, email, number, date, sea, URL, son los típicos que siempre nos han hecho falta y que luego nos hemos tenido que implementar for arte, un validate y que nos han hecho falta. ¿Vale? Entonces, eso hay muchos nuevos elementos, pero como siempre digo, te metes en api.drupal.org, los encuentras que necesito una URL. Pues voy a mirar a ver si existe el tipo URL. Pues me meto y lo miro y en 2 segundos lo puedo saber. Otra forma nueva de definir los formularios, que cambia mucho respecto a Drupal 7, es que ahora un formulario es una clase. Entonces, como he comentado, todo va orientado a objetos. Entonces, cuando hacemos un Drupal get form, ya no llamamos a una función. Ahora lo que vamos a llamar es una clase, y con el formato este. Entonces, esto le dice dónde vamos a encontrar la clase que necesitamos. Los segundos parámetros, pues sería como siempre, los argumentos que vamos a recibir. Entonces, como hemos dicho antes, por ejemplo, el sample for, deberíamos implementar el fichero, todo va siempre dentro de div, y le decimos sample for.php. Dentro de aquí vamos a implementar una clase en la que le decimos namespace, le decimos use para utilizar formularios base de Drupal y implementamos la clase. Como se ve, es muy sencillo, creo que tenía otra más compleja por aquí. Vale. Empezamos con el método que es forID, retornaríamos el forID. Es el típico, digamos, como el nombre de la función es cuando llamamos a Drupal get for en Drupal 7. Luego tenemos el build_for, que sería la típica función en la que siempre hacemos el arrider for y el return for. Es exactamente igual, pero claro, tenemos dentro de una clase. Únicamente tenemos que implementar un método. Tenemos for y el for state, es exactamente igual, no tiene nada complejo. Luego el validate for es exactamente igual en Drupal 7, pero claro, es un método. Y el submit for.
exactamente igual. ¿Qué conseguimos con esto también? Cuando queríamos, por ejemplo, un formulario que utilizara las mismas funciones submit y demás, pues teníamos que hacer for arte, coger y poner en el array almohadilla submit, añadirle la función nuestra. Con esto que conseguimos, pues le decimos vamos a heredar de este formulario, nos hacemos un formulario básico en el que a lo mejor solo cambiamos el validate. Pues ya el submit y el build for no lo tenemos ahorrado, ya tenemos al menos 15 o 50 líneas ahorradas de código. Pues ya es alguna mejora, y si lo tenemos bien estructurado, pues mucho mejor. ¿Vale? Esto sí mola bastante porque tenemos una clase, un formulario, no que después nos encontramos los puntos módulos en Drupal 7 del validate está al principio, el submit está al final y vete a saber dónde está el for, y luego tenemos el for arte por otro lado. ¿Vale? Entonces, también, como comenté antes, en los menús callback, o si queremos, cuando obtenemos un formulario en el menú, siempre tenemos que decir el page callback, Drupal get for, y pasarle como argumento primero el nombre de la función. ¿Vale? Esto ya no es necesario. Le podemos pasar el parámetro -for en la configuración de routing y le vamos a decir qué clase utilizar. Y él ya va a saber directamente que es un formulario y que lo que va a mostrar es un formulario. Entonces es más líneas de código nos ahorramos y mucho más bonito. Vale. Para alterar un formulario, pues, como toda la vida, el for arte de siempre, es exactamente igual. Entonces se supone que para Drupal 7 se quieren eliminar muchas cosas de estos hooks e intentar utilizar otros triggers y demás que se supone que sean mejores, pero bueno, todavía queda mucho camino por delante. Luego, para leer entidades también tenemos algunos cambios respecto a Drupal 7. Por ejemplo, en Drupal 7, de toda la vida, en Titi era un objeto, le llamamos imagen, o imagen 0, o imagen 0 FID o el AL. En Drupal 8, como es orientado a objetos también, pues cambia un poquito, pero tampoco es que sea muy complejo. Tenemos que crear una entidad, una instancia de tal clase, llamamos a get, obtenemos la imagen, o get offset get, obtenemos el 0, sería exactamente igual que en Drupal 7, lo que pasa es que, claro, un poquito más largo. También de esta forma obligamos un poquito a escribir mejor código y mucho más fácil de leer, porque tú vas leyendo de izquierda a derecha y vas obteniendo toda la información perfectamente. Sabes que es una entidad que con el parámetro get vas a obtener algo, una imagen, luego el log se sabe que va a obtener 0, vas a obtener luego el get, el a y luego el value, ya sabes. Se lee, es muy fácil y muy intuitivo leer código de otra persona. Luego también te puede llegar cualquiera y te puede hacer una guarrada y puedes verlo bastante mal, pero bueno, eso ya... Por último, vamos a hacer un pequeño repaso a los cambios de theme. Tampoco quiero entrar mucho en ello porque yo mucho el theme no es que me guste. El principal cambio es que cambia el engine. Ahora es antes era PHP Template desde los inicios de Drupal y ahora es sustituido por Twig. Por ejemplo, un cambio son los doc blocks. PHP Template era los típicos comentarios que comenté antes que casi nadie escribe. Y ahora son un poquito en formato Twig. ¿Vale? Los ficheros y nombres de funciones también cambian. Por ejemplo, con Drupal 7 son los típicos TPL con sus dos guioncitos, no de guión a artículo TPL. En Twig esto cambia, son con terminaciones .twig. Luego también, por ejemplo, las funciones de theme son también ficheros Twig. Luego variables, esto tampoco quiero entrar mucho porque bueno, se han tratado en otras secciones, pero en vez de los típicos etiquetas PHP con substring para los dos corchetes, las asignaciones, asignando variables en Twig. Luego también los arrays, estos también se han tratado en las otras charlas que yo he visto. Los condicionales también cambian bastante. Estructuras de control, los for each, ya por ejemplo for each, los while y demás no existen en los TPL, únicamente existen las sentencias de control of if y los for, pero luego también los for, existen los for else. También existen for if y existen algunas de control que son bastante chulas. Para utilizar filtros, pues
también es muy sencillo, únicamente son equivalencias, únicamente es acordarte cómo lo utilizabas en Drupal 7 y luego lo utilizas en Drupal 8, aunque para alguna gente esto le suena a chino porque no utilizan Checkbrain ni utilizan nada. Y también para traducir, los típicos print hola, pues utilizamos la barrita T. Luego también, por último, quería comentar una pequeña iniciativa que ha empezado hace poco, que... Espérate, voy a copiar. Bueno, la comento un poco por encima. Que se está intentando crear una iniciativa en la que se pueda migrar desde Drupal, se crea una API para migrar desde Drupal 6 a Drupal 8 basada en Migrate. Se ha empezado, CHX lo ha empezado, está bastante por ahora verde, pero parece que están trabajando ahí bastante duro y creo que es bastante interesante para migrar los proyectos, y cuando esté bastante más madura yo creo que sería una buena forma de, por ejemplo, hacer pruebas de decir, voy a intentar migrar un Drupal antiguo que tengo de Drupal 6, voy a echarme el rato, voy a intentar migrar la base de datos entera con todos sus datos y la voy a crear en Drupal 8, y como para aprender yo creo que es bastante bien. Luego para crear pasar un portal directamente de Drupal 6 a Drupal 8, eso en verdad yo lo veo un poco tirar dinero. Pues ya que vas a cambiar y renovar, para eso hazte una nueva imagen y ya tirar dinero, pero al menos tírate el dinero haciendo algo nuevo y que sea mejor. Aquí está también más información por si alguien las quiere consultar. Y ya, o nada más, si alguien tiene preguntas. Ninguna pregunta, no sé si estarás en el Drupal.org contribuyendo algo, y quería saber cuál es el nivel de desesperación que hay actualmente en la migración de módulos de Drupal 7 a Drupal 8. Nivel de desesperación es lo que pregunto. Hombre, yo principalmente, pero también pasó, por ejemplo, de Drupal 6 a Drupal 7. Por ejemplo, en Drupal 6 a Drupal 7 uno de los grandes cambios fue la nueva estructura de base de datos. Y yo tampoco veo tanta desesperación como la gente está poniendo el grito en el cielo. Lo que sí, necesitas renovarte y ponerte a leer documentación. Por ejemplo, el libro de Symfony o introducción a Symfony, sí o sí sería lo suyo obligatorio leértelo. Porque si no, cuando empiezas a verte los use o los controles y demás, te quedas loco porque dices, no sé. Luego también de depuración, también uno de los grandes problemas, porque si te da una excepción no sabes tú ni de dónde ha salido ni de dónde te está llamando. Sí, bueno, y muchos que no usan depuración directamente. Eso también pasa. No saben lo que es el Xcode y esas cosas. Cuando con la programación estructurada, yo por lo menos me iba poniendo en mis DPM hasta saber dónde estaba. Aquí ya es algo más complejo y claro, esto tiene mucha chicha por delante y... Ya, sobre depuración, ¿Symfony va a aportar algún valor? O sea, ¿va a ser más fácil depurar o más difícil? Ya es que ya me ha surgido la duda. Yo ya ahí no sé tampoco, porque están intentando integrar como si fuera... ¿Cómo se llama? El tema este que hicieron de GitHub, que es como para sustituir DPM, no sé, lo sabéis. Que lo están intentando también meter, pero bueno, es como un DPM, pero que te muestra información también igual de bonita, bueno. Depurar es como todo, al ser también más complejo, también tiene muchos más módulos dentro, el core muchas más líneas dentro y claro, no va a ser igual que en Drupal 4.6 o Drupal 5 que tenía pocas líneas de código. Contra más grande, más complejo, y ya con la base de Symfony, ya aquí es a partirte la cabeza o especializarte mucho en las partes de Drupal, porque ya es lo que está pasando también mucho de gente que se especializa en Drupal 8 se pondrá especializado en Symfony gente, luego otros en módulos, es lo que va pasando también cada vez más.